En el tema anterior explicamos y practicamos compuestos binarios del oxígeno, es decir, los óxidos. Recordemos que los óxidos podían clasificarse en dos grandes grupos. Por un lado los óxidos básicos y por el otro los óxidos ácidos. Esta clasificación dependía del tipo de elementos que se combinara con el oxígeno. En los óxidos básicos siempre había metales. En los óxidos ácidos intervenían los no metales. Esta clasificación estaba directamente ligada a su comportamiento al reaccionar con agua. Mientras que los óxidos básicos originaban al reaccionar con agua hidróxidos o bases, los óxidos ácidos originaban ácidos, en este caso particular por contener oxígeno, oxoácidos. Para Arrhenius, un hidróxido o base es toda sustancia que en medio acuoso se disocia aportando iones oxidrilo o hidroxilo. En cambio, un ácido es toda sustancia que en medio acuoso se disocia aportando iones hidrógeno, o sea, protones. Teniendo en cuenta estas definiciones, vamos a intentar desarrollar primero un hidróxido. Vamos a empezar por el hidróxido de sodio. Para obtener el hidróxido de sodio, lo primero que tengo que escribir es el óxido básico que le da origen, obviamente el óxido de sodio. ¿Cómo hacíamos? ¿Recuerdan? Escribíamos los dos símbolos, tanto del sodio como del oxígeno, y luego sus estados de oxidación. El estado de oxidación del oxígeno siempre era -2 y el del sodio +1. ¿Recuerdan que se hacía a continuación? Se invertían estos estados de oxidación. Para poder obtener el hidróxido, a ese óxido le voy a sumar agua. Y voy a obtener mi hidróxido. ¿Qué contiene mi hidróxido? Sodio, por supuesto. Y cierta cantidad de grupos oxidrilo o hidroxilo. ¿Qué cantidad? Necesitamos los estados de oxidación. +1 para el sodio, pero el problema está en el oxidrilo. ¿Cómo calculo su estado de oxidación? -2 del oxígeno, +1 del hidrógeno, como resultado -1. Fíjense, ese es el estado de oxidación del oxidrilo. Lo escribo e intercambio como siempre. En este caso, el hidróxido de sodio va a tener un solo sodio y un solo oxidrilo. Ahora tendría que equilibrar esta ecuación. Tengo un solo átomo de sodio y aquí tengo dos. Un 2 adelante del hidróxido entonces, para poder equilibrar. Ahora voy a controlar el hidrógeno. 2 de este lado y en el otro lado 2 en el agua. Correcto, entonces. Vamos a controlar ahora el oxígeno. Tengo 2 de este lado y en el otro lado 1 en el agua, 1 en el óxido. Correcto, entonces. Se llama entonces hidróxido de sodio. Vamos a trabajar ahora con el hierro. Voy a buscar los estados de oxidación y encuentro que el hierro tiene +2 o +3, o sea que voy a tener 2 óxidos posibles para el hierro y también 2 hidróxidos posibles para el hierro. Vamos a escribir los dos a manera de ejemplo. Trabajo primero con el estado de oxidación +2. Intercambio los estados de oxidación y simplifico. En el caso de +3, vuelvo a intercambiar, pero aquí no puedo simplificar. Estos son los óxidos. Ferroso en un caso, férrico en el otro. Vamos ahora a formar el hidróxido correspondiente. Con el óxido ferroso agrego agua y escribo la fórmula del hidróxido ferroso. Va a tener hierro y oxidrilo. Recordemos que el hierro trabajaba con estado de oxidación +2 y el oxidrilo con -1 como calculamos arriba. Intercambio y me van a quedar 2 oxidrilos en este caso. Ahora debo equilibrar. Hierro 1 solo
y 1. Hidrógeno, 2 y 2. Oxígeno, 2. Y del otro lado también 2. Uno en el óxido, el otro en el agua. Se tratará en este caso de hidróxido ferroso porque estoy trabajando con el menor estado de oxidación. También se podía nombrar como hidróxido de hierro 2. Vamos ahora al hidróxido férrico. Escribo la fórmula del óxido y le agrego agua. Y el hidróxido va a contener nuevamente hierro y oxidrilos. Solamente que en este caso el hierro va a actuar con estado de oxidación +3. Cuando intercambie, me van a quedar 3 oxidrilos. Y debo equilibrar nuevamente. Para ello controlo. Del hierro tengo uno solo. Del otro lado tengo 2. Por lo tanto, deberé escribir un 2 delante del hidróxido. Voy a controlar el hidrógeno ahora. Tengo 6 de este lado. Recuerden que este paréntesis modifica ambos. Y del otro lado tengo 2 solos, un 3 para equilibrar. Y ahora el oxígeno. Del lado del hidróxido tengo 6. Y del lado de los reactivos tengo 3 más 3, 6. ¿Cómo se llama este? Hidróxido férrico, estado de oxidación mayor, recuerden. O bien hidróxido de hierro 3, numerales de Stock, otra forma de nombrar el hidróxido. Resumiendo, para escribir la fórmula de un hidróxido, tengo que escribir el símbolo del metal y luego una cierta cantidad de oxidrilos o hidroxilos. ¿Cuántos? Depende siempre del número de oxidación del metal. Por ejemplo, si el metal es potasio, que tiene estado de oxidación 1, irá un oxidrilo. Si es calcio, que tiene estado de oxidación 2, irán 2 oxidrilos. Y si es aluminio, irán 3. O sea, el número de oxidrilos siempre está ligado o coincide con el estado de oxidación del metal. Vamos ahora a desarrollar oxoácidos. Y vamos a empezar en este caso por el nitrógeno. Cuando voy a la tabla periódica encuentro que el nitrógeno tiene estado de oxidación +3 o +5. Por lo tanto, voy a poder desarrollar 2 óxidos del nitrógeno y también 2 oxoácidos. Recordemos que en este caso, en vez de hidróxido, me va a dar oxoácido porque estoy trabajando con un no metal, o sea, con un óxido ácido. Invierto los estados de oxidación y obtengo los óxidos correspondientes. A estos óxidos les tengo que sumar agua. Y vamos a ver en este caso, al sumarle agua al óxido nitroso, porque es el menor estado de oxidación, ¿qué obtengo? Obtengo un oxoácido. El oxoácido contiene 3 cosas. Es un compuesto ternario que contiene hidrógeno, el no metal, en este caso nitrógeno, y oxígeno. Hay 2 formas de desarrollar este oxoácido. Una es directamente sumando de la ecuación la cantidad de reactivos. Vamos a ver cómo. A ver, lo voy a hacer en un cálculo auxiliar para no confundir. Tengo hidrógenos, tengo nitrógenos y tengo oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? 2. Eso es lo que voy a poner. Voy a escribir un 2 en el hidrógeno. ¿Cuántos nitrógenos? 2. Voy a escribir otro 2. Y por último, ¿cuántos oxígenos? 3 más 1, 4. Voy a poner ese 4. Y ahora, fíjense que puedo simplificar. Esta es la fórmula del ácido nitroso. ¿Por qué ácido nitroso? Porque estoy trabajando con el menor estado de oxidación.
Para equilibrar necesito escribir un 2 adelante, recuerden. ¿Por qué? Porque simplifiqué por 2. Hay otra manera de escribir los oxoácidos, recurriendo a los estados de oxidación. Vamos a verla ahora. Escribo los 3 símbolos inicialmente y voy a buscar sus estados de oxidación. Fíjense que el único negativo que tengo aquí es el oxígeno, que va a compensar a todo lo positivo que hay. Por lo tanto, el número que escriba como subíndice tiene que, multiplicado por su estado de oxidación, superar al más 3 del nitrógeno. Ese número es 2. 2 por menos 2 es más 4. Lo está superando. Menos 4 y más 4. La molécula está equilibrada. Y fíjense que me dio la misma fórmula que había obtenido antes. Vamos a ver el segundo óxido del nitrógeno para clarificar un poquito más esto. Nitrógeno 2, oxígeno 5. Y le voy a volver a agregar agua. Voy a proceder primero sumando todos los átomos. ¿Cuántos hidrógenos? 2. ¿Cuántos nitrógenos? 2. ¿Y cuántos oxígenos? 6. Simplifico y voy a quedarme con 3. Como simplifiqué por 2, tengo que equilibrar con un 2 adelante. Vamos a proceder a la segunda forma de desarrollarlo. Tengo estado de oxidación más 1 para el hidrógeno, más 5 para el oxígeno y menos 2. Ahora, ¿qué número tendría que escribir? Un 3. 2 por 3 es menos 6. Menos 6 y más 6. Quedó equilibrado. ¿Sí? Fíjense que coincide nuevamente la fórmula. ¿Cómo se llama este? Ácido nítrico, porque estoy trabajando con el mayor estado de oxidación. Ahora, vamos al azufre. Vamos a trabajar con el mayor, sulfúrico. Invierto, simplifico y me quedó un 3. A ese óxido le voy a agregar agua. Y voy a ver cómo se desarrolla este oxoácido. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. ¿Cuántos azufres? 1 solo. ¿Y cuántos oxígenos? 4. Aquí, importantísimo, no puedo simplificar. ¿Por qué? Porque el azufre tiene 1. Si no puedo simplificar los 3, no lo hago con ninguno. Vamos a verlo de la otra manera. A ver, hidrógeno, azufre y oxígeno. Más 6 para el azufre, más 1 para el hidrógeno, menos 2 para el oxígeno. 2 por ¿cuánto supera el 6? Por 4 recién. Entonces voy a poner un 4 y aquí tengo, por 4 es menos 8 y tengo más 6, si agrego un 2 ahí me da más 8. ¿Cómo obtengo la cantidad de hidrógenos entonces en este caso? 4 átomos de oxígeno por menos 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, es menos 8. A eso le resto el estado de oxidación del azufre, que es 6, y me dan 2 hidrógenos, que es lo que voy a poner. Fíjense que siempre coincide con la fórmula que había obtenido de la otra manera. El nombre, completemos el de arriba, era ácido nítrico, y el de abajo, como tengo estado de oxidación mayor, va a ser ácido sulfúrico. Estos son algunos ejemplos de las ecuaciones de formación de hidróxidos y de oxoácidos. Recordemos que se les nombra como oxoácidos por contener oxígeno para diferenciarlos de los hidrácidos que habíamos visto cuando desarrollamos hidruros. El resto es practicar, lo seguimos practicando en las clases virtuales.